¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más, bienvenidos a este estudio bíblico de mitad de semana. Hoy, miércoles 12 de junio del 2024. Gracias a todos los que se conectan, todos los que están allí pendientes de este estudio cada semana. Dios los bendiga a los que están ahora y los que van a estar en diferido más adelante. Bendiciones para todos y vamos a orar para poner en manos del Señor este momento. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu voluntad es buena para con nosotros. Bendecimos, Señor, tu palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos, ministrándonos, recordándonos lo bendecidos que estamos, Señor, al estar unidos a Cristo. La riqueza de tu bendición, la riqueza de tu gracia, el amor infinito que tienes por nosotros. Permítenos asimilarlo, entenderlo, creerlo. Y una vez más, que tu palabra sea refrigerio, que sea liberación, que sea sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, en esta noche vamos a hablar acerca de una realidad de la que habla Pablo y con la que él se enfrentaba, un dilema que él se enfrentaba, al que él se enfrentaba cuando estaba en el ministerio, y que pienso que también hace parte de nuestras vidas. Es el mismo dilema que de pronto podemos tener hoy en día nosotros cuando estamos llamados a compartir el Evangelio, cuando el Señor nos llama a predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Se me fue el versículo. Ay, Dios mío. Vamos a buscar el versículo en un momento. Está en Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. Y dice: la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y aquí viene el versículo, uno de los versículos importantes que quiero hacer énfasis en esta noche. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidias y rivalidades, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Y eso ocurre todavía hoy en día. Algunos predican a Cristo por ambiciones personales. Vemos muchos ministerios y vemos predicadores y tú los ves, y lo que están predicando, más que las buenas nuevas de Cristo, es una mezcla de positivismo con coaching, con teología de la prosperidad. Y tú los ves y lo que invitan a la gente es a, si creen en Cristo, entonces su vida va a ser llena de riquezas, van a tener las cosas que han estado pidiendo, van a recibir la lotería, van a recibir la herencia, se van a cobrar la casa, van a poder adquirir todas esas cosas materiales que anhelan, y se convierte entonces el Evangelio en una suerte de lotería, rueda de la fortuna. Alguien a quien tú puedes frotar como el genio de la lámpara y te produce deseos, te produce riquezas. Y él dice, algunos hacen esto por amor, pero por amor propio, y otros lo hacen en realidad por amor al Evangelio. Conforme, dice él, pero no importa si lo hacen por la una o por la otra razón, de todas maneras se regocijan que Cristo sea exaltado y que sea predicado. Pero aún más, dice él, tengo un dilema. Fuera de esto, tengo un dilema. Aparte de esta realidad, él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Y aquí viene un dilema en su vida.
Dice, porque de ambos lados me siento apremiado. Por un lado, él tiene el deseo de predicar el Evangelio. Tiene el deseo de llevar muchos a Cristo, de que el mensaje se esparza, que el Evangelio crezca y se multiplique en los creyentes. Pero por otro lado también tiene el deseo de estar con Cristo. Y él dice, no sé qué escoger. No sé si irme o quedarme. No sé si vivir con ustedes o morir. Porque sé que morir tiene mucha más riqueza y mucha más bendición. Él entiende que morir implica que ya va a estar cerca con el Señor, que va a estar en perfecta intimidad con el Señor. Sin embargo, también tiene deseo de quedarse y compartir el Evangelio. Dice, no sé qué hacer, continuar en la carne o irme. Pero entiende que es necesario continuar en esta vida, continuar viviendo. ¿Y sabes por qué decide él continuar? Porque se preocupa por la iglesia. Dice, me es necesario quedarme por causa de ustedes. Y estoy convencido de que permaneceré y continuaré con todos ustedes para que progresen en la fe, para que se gocen en la fe. Quiere quedarse, pero también quiere partir. Pero si quiere quedarse es para que la iglesia abunde en el conocimiento de Cristo, profundice en el conocimiento de Cristo. Y pienso que eso nos pasa también a nosotros los que queremos o los que anhelamos predicar la palabra de Dios, cuando vemos que la iglesia está entendiendo el mensaje del Evangelio, cuando vemos que las personas, los creyentes, están viviendo su vida gozosos, confiados, que están madurando en la fe, nosotros nos sentimos contentos. Nos sentimos contentos porque vemos que el mensaje está llegando, porque vemos que el Evangelio está siendo fructífero en la vida de la iglesia y eso nos llena de gozo. Y aquí entonces cuando leemos esto entiendo el gozo que tenía Pablo y el deseo de continuar aquí a beneficio de la iglesia, porque veía que la iglesia estaba creciendo y quería que la iglesia se fortaleciera. ¿Y en qué radica el fortalecimiento de la iglesia? El deseo de Pablo, y pienso que es el deseo también de nosotros aquí en Amazing Grace, de mi esposa, y mi deseo y de las personas que aman a Cristo es conocer más a Cristo, profundizar en el conocimiento de Cristo, del Hijo de Dios, profundizar en el conocimiento de su obra perfecta por nosotros, de lo que Él conquistó para nosotros. Eso es progresar y gozarnos en la fe. Y ese era el deseo de Pablo y pienso que es el deseo también de nosotros y el deseo de alguien que en realidad ama la enseñanza, ama el Evangelio, ama a Cristo y ama a la iglesia, es ver que la iglesia progresa en la fe, profundiza su conocimiento de Cristo. Amén. Y dice, lo único que les pido, dice Pablo, y yo pienso que también es nuestro deseo y debe ser el deseo de todo creyente, dice, compórtense de una manera digna de Cristo, del Evangelio de Cristo, de modo que esté con ustedes o esté ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. No estén atemorizados por sus adversarios, porque esto es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto viene de Dios. Entonces, ¿cuál era la satisfacción? Que el Evangelio se predique, que la fe se expanda, que la fe crezca, que la fe de los creyentes crezca, que se mantengan firmes en la fe, en el conocimiento de Cristo. Y que no importa los que se oponen, porque van a aparecer opositores, va a aparecer gente que se opone al mensaje del Evangelio, va a aparecer gente que dice, lo que estás predicando no tiene sentido, lo que estás predicando es una cosa ridícula, no tiene asidero, o en este mundo moderno que haces predicando de un Cristo que vivió hace 2000 años, y empiezan a burlarse, a criticar, a oponerse, y quizás hacerte sentir que lo que estás haciendo es en vano, que es inútil, que no tiene sentido. Y acá dice, no tengan temor de sus opositores, porque ellos están perdidos. Si se oponen al Evangelio es porque están perdidos, sabiendo que ustedes están seguros en Cristo, que la salvación es de ustedes y que ésta viene de Dios. Entonces, en otras palabras, la oposición es normal. Hay gente que se va a oponer, va a haber oposición, va a haber gente que te va a criticar, va a haber gente que se va a burlar, va a haber gente que se va incluso a apartar de ti por lo que estás tú predicando. Sin embargo, dice, no tengas temor. El deseo del Señor, el deseo del corazón del Señor es que permanezcas y permanezcamos firmes. En el libro de Romanos 7:4, en el capítulo 7, en el versículo 4 dice,
vosotros, hermanos míos, así también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En esta nueva vida en Cristo nos permite vivir para Dios de una manera que la ley nunca podría lograr. La gracia de Dios entonces nos capacita para llevar fruto, para vivir en la libertad y el poder del Espíritu Santo. Nuestra identidad en Cristo, nuestra capacidad para vivir en el Señor no proviene de nuestro propio esfuerzo, no provienen de nuestro cumplimiento de una serie de preceptos, no vienen de nuestro esfuerzo por cumplir la ley, vienen de nuestra unión con Cristo y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hemos sido liberados de la ley para vivir en la gracia de Dios, para vivir en la plenitud de la gracia de Dios. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si hemos muerto, ahora estamos vivos. Estábamos recordando el domingo pasado. No hay ninguna alternativa más que o estar muerto o estar vivo. No hay puntos medios. O estamos en el príncipe de este mundo que se llama Satanás, o estamos en Dios. Estamos sin Cristo y muertos en oscuridad, o estamos en Cristo, vivos y en la luz, y para siempre unidos a Él, escondidos con Él. Esa es la realidad. O sea, solamente hay dos opciones: o muertos espiritualmente o vivos espiritualmente. Y vivos para Cristo significa eternidad con Cristo. Y ese era el deseo y es la satisfacción del apóstol. Que el evangelio se expanda, que la fe crezca y que el conocimiento de Cristo se aumente. Y el conocimiento de Cristo, aumentar nuestro conocimiento de Cristo quiere decir aumentar nuestra convicción de que ahora estamos vivos en Él, de que ahora el poder del Espíritu Santo habita en nosotros, que podemos experimentar la gracia de Dios, que ya no necesitamos hacer cosas para agradar al Señor, tratar de buscar una serie de preceptos y mandatos para obrar conforme a la voluntad de Dios y permitir que Él entonces de esa manera nos bendiga, sino que la bendición de Dios está garantizada es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y nuestra fe en esa obra de Cristo y en eso que Él logró para nosotros. Esa es la plenitud de la gracia de Dios y de esa manera podemos vivir en libertad. En el libro de Filipenses también Pablo habla de su realidad, de la vida y de la muerte. Filipenses 3, capítulo 3, en el versículo 7, Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Cuál era el anhelo de todo hombre judío de la época de Cristo? Ser justo. ¿Cuál era el anhelo? Ser considerado recto delante de Dios, que Dios se agradara de uno. ¿Y cómo buscaban que Dios se agradara de ellos? Siguiendo los preceptos de la ley, tratando de hacer buenas obras, tratando de esforzarse por ser bueno, tratando de cumplir con una serie de planteamientos y de lineamientos. Y cuando Cristo llega a la escena de la Tierra Santa hace 2000 años, les empieza a predicar que esa ley no era suficiente, que por más que se esforzaran, nunca llegarían al estándar que exige el Señor, a la santidad y perfección que exige el Señor. Y los lleva a su propia limitación, al final de su propia realidad, hasta donde uno debe mirar hacia arriba y decidir, no hay otra opción, necesito ayuda, necesito un Salvador, necesito alguien que me conecte realmente con Dios, que me permita salvar esa distancia de perfección que es imposible salvar en mi propio esfuerzo, que me permita ser bueno delante de Él. Y el único que es bueno se llama Cristo. El único que es absolutamente justo se llama Cristo. Y Él viene a
impartir esa justicia sobre nosotros, impartir esa santidad sobre nosotros para que podamos disfrutar de la intimidad con Dios. Por eso dice Pablo, todo lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, porque todo lo que él había hecho hasta ese momento se dio cuenta que era inútil, que no servía de nada, que su propio esfuerzo era limitado, que el autoesfuerzo llevaba era a el fracaso. Y en algún lugar dice Pablo que trae maldición ponerse bajo la ley, establecerse bajo el antiguo pacto de la ley, lo que trae es maldición, no bendición, porque hay una imposibilidad de cumplirla. Ser hallados en Él es el anhelo de Pablo y debe ser nuestro anhelo. Ser hallados en Él por la fe en Cristo, obteniendo una justicia que procede de Dios basada en la fe. 1. Ser hallados en Él. Y 2. Conocerlo a Él. Conocer a Él, conocer a Cristo, conocer el poder de su resurrección, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo podemos llegar a ser como Él en su muerte? Pablo lo dice en su palabra. Nosotros morimos con Él cuando creímos en Cristo. Fuimos sepultados con Él cuando creímos con Él. Fuimos crucificados con Cristo cuando creímos con Él. Y también fuimos resucitados con Cristo. Morimos, fuimos sepultados y resucitamos por medio de la fe en Cristo. Pero nosotros no tuvimos que ir a la cruz. Sin embargo, fuimos crucificados con Él por la fe en Cristo. Esa crucifixión que Él recibió, nosotros también la recibimos. Y esa resurrección también nosotros la experimentamos. Y ese es el anhelo de Pablo, experimentar la resurrección de entre los muertos. Por eso él dice, para mí todo lo estimo por pérdida. Lo que era valioso para mí, ahora lo considero pérdida. Porque ahora estar en Cristo es la verdadera ganancia. El verdadero valor que tiene ahora su vida es estar escondido con Cristo. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque esa es la verdadera vida en realidad. Cuando partimos de este mundo físico, llegamos al verdadero mundo espiritual. La verdadera vida la experimentamos entonces con Cristo, al estar unidos 100% con Él. Y hay otra realidad y otro punto importante, y es que en Él, cuando estamos vivos con Él, cuando reconocemos que Él es nuestra vida y que Él es nuestra ganancia, dice que nos capacita para vivir como Dios manda, dice una versión, para vivir piadosamente, dice otra versión, para vivir con devoción, dice otra versión. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, su divino poder, al darnos el conocimiento, y nuevamente aquí está utilizando esa palabra, conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Cristo. Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Su divino poder ni siquiera es nuestro poder, no es nuestra sabiduría, no es nuestra excelencia, no es nuestros títulos, no son las cosas que nosotros podamos hacer, las cosas que podamos lograr. Es su divino poder el que nos ha concedido todas las cosas que necesitamos. Nuestro Padre es un Padre amoroso, es un Padre bueno y nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir con devoción, para vivir piadosamente, para vivir como Dios manda. Todo lo que tú te imagines que necesitas para vivir en este mundo, dice que su divino poder nos lo ha concedido conforme a su gloria y a su excelencia. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, después de escapar de la corrupción del mundo, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¡Wow! Ahora nosotros tenemos parte de la naturaleza divina, ¿cómo? Al estar unidos con Cristo. Y al experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos compartir la naturaleza que Dios tiene,
la comparte con nosotros a través de Cristo. Esa fusión de Cristo con nosotros y nosotros con Él, al estar unidos a Él y Él viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo, nos permite participar de esa naturaleza divina. Es volver, exacto, al diseño que Dios tenía, pero es un diseño aún más avanzado, si podemos decirlo, porque ahora no solamente vivimos como el Señor nos creó en Génesis, sino que ahora vivimos en Él, fusionados con Él, experimentando esa realidad del Cristo resucitado, porque nosotros también, dice la palabra, resucitamos con Él, con un cuerpo transformado para experimentar esa resurrección juntamente con Cristo. Si nos preocupa entonces las cosas que necesitamos para vivir, el Señor nos las concede. Y en esta semana nos ha demostrado cómo el Señor se preocupa por nosotros. Se tiene cuidado de nosotros, más bien. Cuida de sus hijos, cuida de sus familias, cuida de su iglesia. Está pendiente de nosotros, de nuestras necesidades, para que podamos vivir como Dios manda, dice su palabra. Y no es nuestro poder, es su divino poder. Es su gracia experimentada sobre nosotros. Y dice que precisamente por todo esto, por esas magníficas y preciosas promesas que el Señor ha puesto en nosotros, por ese poder que expresa sobre nosotros, dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de Cristo, el conocimiento de quién es Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros. El conocimiento, y al conocimiento añadirle dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios. A la devoción afecto fraternal, quiere decir un afecto entre hermanos, y el afecto fraternal amor. En nuestra iglesia, cada domingo y cada vez que nos encontramos, el deseo de mi esposa y el deseo de mi parte y el deseo de esta familia es que ese amor fraternal, ese afecto fraternal se consolide, se solidifique, que podamos compartir los unos con los otros como una gran familia. Dice, afecto fraternal quiere decir afecto entre hermanos. Y la iglesia, todos nosotros somos hermanos en la fe. Cristo la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo entonces está esparciendo el amor fraternal. Y dice que añadir a todas estas cosas el afecto fraternal y el amor. Que si todas estas cualidades abundan en ustedes, es decir, en nosotros, nos harán crecer, adivina en qué, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, hace énfasis, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para evitar qué? ¡Wow! Para evitar ser inútiles e improductivos. Quiere decir que más que el conocimiento académico, es el conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento del amor de Dios. Y practicar el amor fraternal. Practicar la devoción a Dios, esa constancia de nuestra devoción a Dios. Cada día de nuestra vida estamos creyendo en su amor, creyendo en su fidelidad, creyendo en que Él cuida de nosotros, creyendo que Dios como Padre guía nuestros pasos, que es un Padre que dice aquí que conforme a su poder nos concede todo lo que necesitamos. Caminamos entonces confiados. Amén. Esa es la devoción. La devoción es simplemente tener nuestro corazón enfocado en Dios. Y si estas cualidades abundan en nosotros, dice, nos harán crecer aún más en el conocimiento de Jesucristo para evitar ser inútiles e improductivos. En cambio, el que no tiene estas cualidades, dice que es corto de vista, porque no ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. ¡Wow! Quiere decir que cuando entendemos que nosotros hemos sido redimidos en Cristo, que cuando entendemos que ya nuestros pecados fueron pagados, podemos entender y podemos llegar a ser
productivos en el Señor. Ya no somos inútiles. Todos los talentos que podemos tener, las capacidades que tenemos, digamos que se potencializan, se aumentan, porque entendemos que ya la lucha con el pecado, el poder que tenía el pecado de destruirnos, ha sido liberado, ha sido eliminado. Ahora lo que recordamos y lo que creemos es que fuimos perdonados, fuimos redimidos, que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados en la cruz. Ese entendimiento y esa creencia, creer esa realidad, dice que abunda en nosotros y nos hace productivos. Y hace que aumente y crezca nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es como un loop. Más conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hace que abundemos en nuestras cualidades. Más conocimiento de nuestro Señor Jesucristo dice que seamos productivos. Más conocimiento de nuestro Señor Jesucristo dice aumenta el afecto fraternal, aumenta el conocimiento y más afecto fraternal. Luego, la consigna es seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seguir creyendo en el conocimiento, pero seguir aumentando en el conocimiento del Evangelio. ¿Cómo fuimos salvados? Fuimos salvados por amor, fuimos salvados por su gracia. Y nosotros que ejercitamos nuestra fe. Al ejercitar nuestra fe recibimos esa salvación por su gracia maravillosa. ¿Quieres tener conocimiento de Cristo? ¿Quieres tener mayor devoción a Dios? Tienes que entonces continuar recibiendo esa realidad de su gracia en nuestra vida. Tienes que seguir creyendo que tus pecados han sido perdonados. Tienes que seguir creyendo que eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Seguir creyendo que antes estábamos en una condición caída del Adán terrenal y ahora estamos en un nuevo Adán, el Adán espiritual. Nuestro ADN espiritual ha sido transformado de un Adán temporal a un Adán eterno, porque ya no estamos en este Adán caído, sino estamos en el Adán eterno que se llama Jesucristo. ¿Cuál es la meta de Dios? Que podamos llegar a ser a la estatura y a la plenitud de Cristo, que podamos ser transformados de gloria en gloria cada vez más y más como Cristo. De nuevo, entonces, la consigna es aumentar nuestro conocimiento de Cristo y seguir creciendo y seguir transformándonos en el conocimiento de Cristo, seguir transformándonos conforme a la imagen de Cristo. Esa es la meta de todo creyente. La meta de nosotros, la esperanza de gloria, es encontrarnos con Cristo, llegar a ser a la estatura de Cristo. ¿Y cómo experimentamos esa nueva realidad? Con ese cuerpo transformado de la resurrección, cuerpos resucitados, cuerpos transformados para poder experimentar una vida eterna, una vida sin fin. Por eso ahora, si miramos esta frase, lo de considero todo como basura, ahora podemos entender quizás aún más por qué lo consideraba todo como basura, porque Pablo veía era el futuro, Pablo veía era la gloria futura, Pablo veía era como la vida que estaba viviendo aquí, la vida temporal, simplemente era una sombra de lo que era la realidad. Esa vida de resurrección es la que él anhelaba. Por eso lo consideraba como basura. Por eso decía, todo lo demás lo considero como pérdida. Para mí, vivir es Cristo. El vivir en Cristo es ganancia. Lo demás es pérdida, lo considero como pérdida. Él entendía el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y mi pregunta hoy es, ¿nosotros podemos entender esa realidad? ¿Podemos nosotros ser capaces de decir, lo considero como basura? Porque es bien fuerte esa declaración. Pero él entendía que la vida temporal no era nada comparada con la realidad eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que, digamos que, meditar cada momento. Si en realidad consideramos esta vida como descartable,
Si en realidad declaramos que esto es simplemente temporal y no nos fijamos tanto en lo temporal, sino podemos fijarnos en lo eterno, buscar lo eterno. ¿Y cómo buscaba él lo eterno? Simplemente compartiendo acerca de la verdad de Cristo. Esa era su preocupación. Lo único que lo mantenía aquí pegado a esta tierra era la preocupación porque la iglesia creciera. Porque la iglesia creciera y creyera en las buenas nuevas de Cristo. Y dice, ¿cómo nos capacitamos? La gracia de Dios. La gracia de Dios nos capacita para llevar fruto de libertad, para vivir en libertad y en el poder del Espíritu Santo. La gracia de Dios es la que nos capacita, no es nada más, no es nuestro interés personal, no son los cursos que hagamos, es la gracia de Dios que nos permite entender la realidad de Cristo en nosotros. Podemos entonces caminar tranquilos y confiados, sabiendo que todo lo que necesitamos en este mundo temporal se nos concede por parte de Dios, por su divino poder, por su gracia maravillosa, para que vivamos como Dios manda. Cuando tenemos esa confianza en que todo lo que nos hace falta, en que todo lo que podamos nosotros pensar en que aún no tenemos, y podamos llegar a descansar en saber que Dios cuida de nosotros, podemos seguir adelante en nuestro caminar. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar incluso del dolor, de la enfermedad, del cansancio, pues sí, de nosotros mismos, de nuestro propio yo, nuestro ego, nuestros propios deseos, nuestros deseos personales, que a veces pensamos que son maravillosos, nuestros planes personales, nuestros proyectos personales para con Dios. A veces uno se pone a hacer una cantidad de proyectos en la mente, lo que me gustaría hacer y lo que me gustaría crear, y al final lo que prima es la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Pero poder descansar en saber que esa voluntad es buena es lo que nos permite quitarnos esa carga de encima, de tratar de hacer cosas para agradar a Dios, para descrestar a Dios. Yo creo que todos batallamos con la culpa y la condenación, sentimientos de culpa y condenación. Cuando somos libres de que no, o sea, Señor, el perdón tiene que ver con liberarnos de la culpa y la condenación. Al ser libres de eso podemos pensar en el futuro, porque la culpa siempre nos va a traer sentimientos de condenación. La culpa y la condenación. ¿Y qué dice el libro de Romanos? Que ya no hay condenación. Amén. Para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Si hay algo que con lo que estás batallando hoy, de sentirte que todavía le debes algo a Dios, o que todavía no das la talla delante de Dios, lo que el Señor dice en su palabra es que toda condenación fue eliminada en Cristo Jesús. Ya no puede haber culpa en nuestro corazón. Ya no puede haber sentimientos de que lo que hice ayer, lo que hice hace 6 meses, cómo la embarré o cómo me equivoqué. Precisamente dice aquí en el versículo 9, el que no tiene estas cualidades no es capaz de ver cómo ha sido purificado de sus antiguos pecados. Amén. La condenación y la culpa tiene que ver con la falta de creer que hemos sido perdonados, que hemos sido aceptados. Por eso es importante aceptar, vivir, como dice Pablo, vivan como si hubieran sido lavados, vivan como si hubieran sido justificados, como si hubieran sido santificados. En otras palabras, vivan como lo que Él dice que nosotros somos ahora. Aceptemos que no hay condenación delante de Dios. Aceptemos que hemos sido lavados, que hemos sido perdonados. Aceptemos que cuando el Señor nos ve cubiertos con la gloria de Cristo, con la justicia de Cristo, nos ve fundidos, escondidos con Cristo. Y si estamos con Cristo, si estamos fundidos con Él, y si entendemos que su divino poder nos concede todo lo que necesitamos, que su amor de Padre
es un amor perfecto, no, es mucho más perfecto que el amor de nosotros como papás terrenales. Y nosotros como papás terrenales queremos que nuestras hijas, nuestros hijos tengan todo lo que necesitan, que no les falte nada, que vivan felices, que vivan contentos, que no se enfermen. Cuando la mamá se esfuerza porque coman, es porque quiere verlas fuertes, porque quiere verlas con, con mayores defensas contra las enfermedades, porque quiere verlas que están creciendo no solamente en gracia, sino que están siendo fuertes en su crecimiento físico. Cuando vemos que no estudian, queremos que ellas sean excelentes en todo lo que hacen, porque somos padres que queremos lo bueno para ellas. ¿Cuánto más nuestro Padre eterno querrá todo lo mejor para nosotros? Si la misma palabra dice que Él no se guardó ni a su propio Hijo, dice, ¿cómo no habrá de darnos juntamente con Cristo todas las cosas? De nuevo entonces es entender y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Aumentar y ahondar en el conocimiento de Cristo y de este crucificado, dice Pablo. Eso era lo único que Él quería, eso era su única obsesión, su único interés, que la gente, que la iglesia se enfocara en aumentar su conocimiento de Cristo. Lo demás lo consideraba como basura, lo consideraba como pérdida. Y bien, yo pienso que eso es el tema que quería compartir en esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita experimentar esa tranquilidad de sentirnos amados en Él y que nos permite ahondar en el conocimiento de Cristo, porque ese es el conocimiento que nos capacita para llevar fruto y para vivir en libertad. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esa maravillosa obra de la cruz. Gracias porque a través de tu sacrificio pagaste el precio por el pecado. Te hiciste pecado sin serlo, para que nosotros recibiéramos tu justicia sin ser justos. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque nos muestras a través de tu Hijo Jesucristo la voluntad de tu corazón, la buena voluntad que tienes para con nosotros. Como Padre bueno, como Padre perfecto, deseas lo mejor para nosotros. Deseas que vivamos en libertad. Deseas que vivamos dando fruto y fruto bueno. Fruto que perdure, dice tu palabra. Y un fruto que perdura es un fruto eterno. Permítenos no enfocarnos, Señor, en lo temporal, en lo que se ve, porque lo que se ve se deshace y desaparece. Enfocarnos en lo que no se ve. Enfocarnos en esas realidades espirituales que tú has prometido para nosotros. En lo eterno, Señor, en lo que no se ve. Permítenos enfocarnos, Señor, en ti, en tu amor por nosotros. Hoy nos decías, nos recuerdas con tu palabra que el afecto fraternal y la devoción por ti hace que no permanezcamos inútiles e improductivos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser productivos dentro de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser útiles dentro del reino, entendiendo que nuestras vidas están escondidas contigo, que nuestras vidas están unidas a ti, que todo el poder proviene de ti, Señor. Un poder sobrenatural, que es el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tu Espíritu Santo nos recuerda una y otra vez, Señor, que somos tus hijos. Tu Espíritu Santo nos recuerda que podemos llamarte Abba. Y si te llamamos Abba, poder entender que un Abba perfecto y bueno quiere lo mejor para nosotros. Gracias porque en esa cruz también, en tu sacrificio venciste la enfermedad, venciste toda dolencia, para que hoy podamos experimentar una vida victoriosa. Trae la sanidad, Señor, sobre nosotros. Bendecimos a los que han estado quebrantados de salud.
Bendecimos a Raúl en esta noche. Oramos para que lo levantes en victoria. Oramos, Señor, por esos nuevos riñones que tienes para él, Señor, en el nombre de Jesús. Nuevo cuerpo, Señor, un nuevo ser. Rechazamos, Señor, la enfermedad y proclamamos esa nueva vida para él. Proclamamos victoria también en la vida de Olga. Bendecimos, Señor, su salud. Oramos para que restaure su respiración, sus bronquios, sus pulmones. En el nombre de Jesús. Bendecimos a Mimi hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Para que quite, Señor, el malestar, la garganta inflamada, Señor. Y bendice su respiración, Dios mío. Oramos por Gaby. Oramos por Sophie. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Maurice. Señor, bendice esa operación pendiente, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por todos los que han estado quebrantados, Señor, en su salud. Bendecimos a cada uno de ellos. Y oramos, Señor, para que los mantengas fortalecidos, para que los mantengas sanos y en victoria, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos que nos permites entender, Señor, más y más de ti, entender más de lo que tú eres y de lo que tú conquistaste para nosotros, Señor. Permítenos siempre estar conscientes de estas realidades, de estas verdades, y poderlas seguir compartiendo y poderlas seguir expresando y experimentando, Señor. Gracias, Señor, porque como el mismo Pablo decía, él se gozaba con que la iglesia estuviera creciendo en el conocimiento de Cristo, estuviera fortalecida en la fe. Bendecimos a Amazing Grace. Oramos para que estén fortalecidos en la fe, que puedan reposar y descansar en ti, en tu verdad, reposar en esa realidad de hijos, que cada uno podamos decirte, Abba, gracias. Gracias por ser ese Padre bueno, por ese Padre perfecto, por ese Padre que nos cuida, que guía nuestras vidas, que suple nuestras necesidades, que nos da la sabiduría también que necesitamos para manejar nuestras relaciones interpersonales, para poder amarnos esposos y esposas, para amar a nuestros hijos, para amarnos entre hermanos, Señor, como dices aquí en tu palabra, practicar ese afecto fraternal, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, practicar esa comunión cada vez que nos encontramos, Señor. Poder ayudarnos, poder orarnos unos por otros, gozarnos con el que goza, llorar con el que llora y estar unidos, Señor. Unidos en ti, Señor. Nos recuerdas que en ti, Señor, ya no hay división. Rechazamos la división, rechazamos la desarmonía. Oramos, Señor, para que haya paz, para que haya unidad, para que haya entendimiento, para que haya comprensión, para que haya compasión, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que ya no hay diferencias religiosas, ni de opiniones políticas, ni diferencias de género, ni de clase social. Que tú has venido a crear una nueva humanidad, para hacer de la humanidad una en Cristo. En la medida que predicamos de Cristo, habrá unidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Nos vemos entonces el próximo domingo en el servicio de fin de semana y luego el próximo miércoles en el estudio de mitad de semana, el estudio bíblico. Gracia y paz para todos.